Hola, el día de hoy vamos a ver la unidad 5 que está relacionada con las leyes de Newton. Vamos a ver las leyes de Newton. Dice que las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los aspectos planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Un concepto es la fuerza, que es la causa del movimiento, y otro es la masa, que es la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento. Los dos son denominados habitualmente por las letras F, que identifica la fuerza, y M, que identifica la masa. Veamos la primera ley de Newton. Dice que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo u uniforme, a menos que se le aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Newton toma en consideración, así, el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción que los frena de forma progresiva. En el inciso A nos dice que sobre una superficie sin fricción, un disco acelera cuando sobre él actúa una fuerza horizontal. Observemos que sobre el disco ejercen una fuerza horizontal 1, por lo tanto lo coloca en movimiento y lleva una aceleración. En el inciso B nos muestra que un disco que en él actúan dos fuerzas, cuya suma vectorial es 0, se comporta como si no actuaran fuerzas sobre él, o sea, como que están comprimiendo al disco porque ambas son dos fuerzas que lo están empujando, pero como una está en contra de la otra, lo están como comprimiendo. Por lo tanto, el disco está en estática o en reposo. También tenemos que la primera ley de Newton, que dice que la fuerza de un cuerpo va a ser sumatoria de fuerzas igual a 0. Bien, ejercicios. Iniciemos con este ejercicio. Dice, dos pesos de 10 kilogramos están suspendidos en los extremos de una cuerda que pasa por una polea ligera sin rozamiento. La polea está sujeta a una cadena que cuelga del techo y nos dice calcular la tensión de la cadena. O sea, podríamos decir que está acá. Esta tensión es la que tenemos que calcular porque es donde está ubicada la cadena. Y tenemos dos tensiones que ambas son igual a 10 kilogramos. Pasemos a resolverlo entonces. ¿Cómo lo resolvemos? Lo primero que tenemos que hacer en este ley de Newton es hacer sumatoria de fuerzas, ya sea en Y o en X. En este caso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y porque no hay ninguna fuerza que actúe en X. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque el cuerpo está en estática y asumimos que todo lo que se dirige hacia arriba es positivo. Bien, entonces, ¿qué está hacia arriba? Está hacia arriba la tensión 1 y la tensión 2. ¿Y qué está hacia abajo? La tensión 3. Por eso es que la tensión 1 y tensión 2 son positivas y la tensión 3 es igual a 0. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la tensión 3. Entonces despejamos para la tensión 3 y nos queda que tensión 3 es igual a T1 más T2. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces sabemos que la masa se mide en kilogramos y que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y al multiplicar ambas se vuelven newton, que es el peso.
Y si observamos acá, las tensiones son fuerzas, entonces, y nos la dan en kilogramos, y esos kilogramos es masa. Por lo tanto, le multiplicamos la gravedad para volver las fuerzas y que éstas sean medidas en Newton. Bien, ¿dónde? Vamos a explicar la fórmula de W es igual a masa por gravedad, donde W es el peso que se mide en Newton, M es la masa que se mide en kilogramos y G es la gravedad que se mide en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces sustituyendo valores en la ecuación que tenemos acá, nos queda aquí la tensión 1 que cuesta 10 kilogramos por la gravedad que es de 9.8 más el valor de la tensión 2 que es 10 kilogramos por el valor de la gravedad que es 9.8. Al realizar el cálculo nos queda que la tensión 3 es igual a 196 newton. Bien, ejercicio número 2 nos pide calcular las tensiones 1 y 2 si el peso que cuelga de ellas es de 50 kilogramos. Observemos el punto B y del punto B sale la tensión 1, sale la tensión 2 y hay un cuerpo ejercido hacia abajo. Por lo tanto, vamos a realizar algo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Y dónde colocamos el diagrama de cuerpo libre o dónde lo realizamos? De donde salgan todas mis fuerzas o donde salga la mayoría de fuerzas. En este caso es en el punto B, por eso hicimos diagrama de cuerpo libre del punto B. De ahí sale la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Ambas tensiones, si nos damos cuenta, están inclinadas con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Por lo tanto, tienen componente en X y componente en Y. Y el peso que está sobre el eje Y, o sea, verticalmente hacia abajo. Bien, solución. Sacamos las componentes de cada una de las tensiones. La tensión 1 en X es igual al valor de la tensión 1 por el coseno de 60 grados. El ángulo de los 60 grados está respecto a la horizontal. Bien, tensión 1 en Y es igual a tensión 1 por el seno de 60 grados. Ya sabemos que es seno porque el ángulo está respecto a la horizontal, por lo tanto para Y es seno. Tensión 2 en X, igual, tenemos un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, por lo tanto para X es coseno y para Y va a ser seno. Bien, luego de esto, lo que hicimos anteriormente, hacer sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y. Aquí sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y, porque las tensiones están en ambos ejes. En el anterior ejercicio únicamente las tensiones estaban en el eje Y. Bien, entonces haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y asumiendo que todo lo que se dirige hacia la derecha es positivo, tenemos que la tensión 1 es negativa porque está dirigida hacia la izquierda multiplicado por el coseno de 60 grados porque el ángulo está respecto a la horizontal y en este caso estamos analizando la horizontal más la tensión 2 que es positiva porque se dirige hacia la derecha multiplicada por el coseno de 60 grados y esto igual a 0. Muy bien, entonces ahora despejamos la tensión 1 para que nos quede positiva en ambos lados. Entonces paso la tensión 1 hacia el otro lado y me queda que tensión 1 por coseno de 60 grados es igual a tensión 2 por coseno de 60 grados. Bien, ahora lo que debemos hacer es despejar para cualquiera de las dos tensiones. Si despejamos para la tensión 1 o para la tensión 2, nos tiene que dar el mismo resultado. En este caso, yo despejé para la tensión 1 y me quedó tensión 1 es igual a tensión 2. ¿Por qué? Porque como quería despejar para tensión 1, este coseno de 60 que está acá multiplicando a la tensión 1 pasó a dividir a la tensión 2 por el coseno de 60 grados. Y como coseno de 60 grados está multiplicando arriba y coseno de 60 grados está dividiendo abajo, términos semejantes se me eliminan. Por lo tanto, me quedó que tensión 1 es igual a tensión 2. Bien, continuando con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y asumiendo que todo lo que se dirige hacia arriba es positivo. Entonces tenemos que
Si observamos, la tensión 1 se dirige a la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, en Y es positiva multiplicado por el seno de 60 grados porque estamos analizando el eje Y. Más la tensión 2 que se dirige hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, es positiva también multiplicada por el seno de 60 grados. Y también tenemos el peso que se dirige hacia abajo. Por eso tenemos menos W igual a 0. Bien, ahora lo que hacemos es sustituir el valor de la tensión 2. Bien, copio tensión 1 por el seno de 60 grados acá abajo, más el valor de la tensión 2. Y en la ecuación de sumatoria de fuerzas en X, nos había quedado que la tensión 2 era igual a la tensión 1. Por eso acá donde dice tensión 2, le puse tensión 1 y copié el seno de 60 grados menos W igual a 0. Muy bien, si se dan cuenta, tenemos una variable desconocida que es la tensión 1. El peso sí lo conocemos porque nos lo daba el problema. Bien, entonces aquí reducción de términos semejantes. Tensión 1 por el seno de 60 grados más tensión 1 por el seno de 60 grados. Me queda que 2 veces la tensión 1 por el seno de 60 grados es igual a W, que está restando del lado izquierdo, entonces pasa al lado derecho a sumar. Bien, despejo para la tensión 1 y que me queda que tensión 1 es igual a W dividido 2 veces el seno de 60 grados. Y sustituyo valores y me queda que la tensión 1 es igual a 50 kilogramos por 9.8 dividido 2 por seno de 60 grados. Y me da un resultado de tensión 1 igual a 282.90 newton. Bien, ya tenemos la primera respuesta porque nos piden la tensión 1 y la tensión 2. Pero como nosotros averiguamos en la ecuación de sumatoria de fuerzas en X que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Por lo tanto, el valor de la tensión 2 es igual a 282.90 newton. Bien, continuamos con el ejercicio 3 que nos dice calcular la tensión en cada una de las cuerdas de la figura que se le presenta a continuación si el peso es de 200 kilogramos. Observemos también que el peso nos lo dan en kilogramos y el peso no se mide en kilogramos, se mide en newton. Por lo tanto, esto que nos dan no es peso, es masa. Bien, ¿qué es lo primero que debemos de hacer cuando nos dan un ejercicio de leyes de Newton? El diagrama de cuerpo libre. ¿Y dónde vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre? Donde más se ubiquen fuerzas que conozcamos y que queremos encontrar. Bien, ¿dónde se ubican más fuerzas? En este punto de acá. Como no está identificado con ninguna letra, entonces le puse diagrama de cuerpo libre del sistema. Bien, entonces de aquí de este punto sale la tensión A, sale la tensión B y sale un peso dirigido hacia abajo. Bien, entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y nos queda que la tensión A, que tiene componente tanto en X como en Y tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, y la tensión B, que también tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, tiene componente en X y tiene componente en Y, y un peso dirigido hacia abajo. Bien, iniciemos con lo que siempre debemos hacer, sumatoria de fuerzas, ya sea primero en X o en Y, no importa el orden. En este caso voy a iniciar haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y asumiendo que todo lo que se dirige hacia la derecha es positivo. Bien, si observamos acá, la tensión A se dirige hacia arriba y hacia la izquierda, por lo tanto en X es negativo. Y es el valor de la tensión A por el coseno de 30 grados. ¿Por qué coseno? Porque el ángulo está respecto a la horizontal, más la tensión B. ¿Por qué positiva la tensión B? Porque se dirige hacia la derecha, por el coseno de 45 grados, que también está respecto a la horizontal, igual a 0, ya que el sistema está en equilibrio o en estática. Bien, despejamos para cualquiera de las dos tensiones. En este caso yo despejé para la tensión A. ¿Y cómo lo hice el despeje? Pasé a sumar al otro lado la tensión A y luego despejé para ella. ¿Y cómo me quedó? Copié la tensión B por el coseno de 45 y este coseno de 30 grados que está multiplicando la tensión A pasó a dividir a todo lo que yo tenía de este lado. Por lo tanto, tensión A me quedó igual a
tensión B por el coseno de 45 grados dividido el coseno de 30 grados. Bien, continuemos. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y asumimos que todo lo que se dirige hacia arriba es positivo. Bien, ¿qué tenemos hacia arriba? Tenemos la tensión A y es por el seno de 30 grados porque el ángulo está respecto a la horizontal y estamos analizando la vertical. Más la tensión B positiva también porque va hacia arriba por el seno de 45 grados que el ángulo también está respecto a la horizontal y estamos analizando la vertical menos el peso que se dirige hacia abajo igual a 0. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Se recuerdan que en la ecuación de sumatoria de fuerzas en X habíamos despejado para la tensión A y nos había quedado este resultado que tenemos acá? Entonces ya en esta ecuación hice como lo que nosotros conocemos en matemática básica 1, ecuaciones por sustitución. Entonces aquí lo que encontré en la primera ecuación que era sumatoria de fuerzas en X, lo sustituí en una segunda ecuación. Y tensión A es igual a ¿qué? A la tensión B por el coseno de 45 grados dividido el coseno de 30 grados, multiplicado por el seno de 30 grados que lo tengo acá, más la tensión B por el seno de 45 grados menos W igual a 0. Bien, resolviendo este cálculo, coseno de 45 grados dividido el coseno de 30 grados por el seno de 30 grados, si nosotros lo realizamos nos va a quedar un resultado de raíz de 6 dividido 6 por la variable que tengo acá, que es la tensión B, más la tensión B por el seno de 45 menos W igual a 0. Si nos damos cuenta, solo tengo únicamente una variable que es la tensión B, porque el peso ya me lo daba el problema. Bien, entonces, ¿qué hago? Despejo para la tensión B. ¿Y cómo despejo para la tensión B? Pasé el peso W para este lado, a sumar. Entonces me quedó W. ¿Y cuánto vale W? Vale 200 por 9.8. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta el peso me lo dan en kilogramos y el peso se mide en newton. Entonces, por lo tanto, esto que tenía era masa. Por eso le multiplico la gravedad y todo esto dividido que, si se da cuenta, aquí tengo TB y aquí tengo TB. Entonces hago factor común de la tensión en B y me queda que tensión en B multiplica a raíz de 6 dividido 6 más el seno de 45. Como eso está multiplicando la tensión en B, pasa a dividir a todo el sistema que tengo ubicado acá. Entonces, al hacer el cálculo me queda que la tensión en B es igual a 1757.28 newton. Bien, ya tengo el resultado de la tensión B, entonces puedo encontrar la tensión A. Y la tensión A, si se recuerdan, en la sumatoria de fuerzas en X nos había quedado que era igual a tensión B por el coseno de 45 grados dividido el coseno de 30 grados. Sustituyo el valor de la tensión en B, que es 1757.28, por el coseno de 45 y todo eso dividido el coseno de 30 grados. Entonces la tensión en A me da un resultado igual a 1434.81 newton. Y así hemos finalizado el tercer problema. Muchas gracias por su atención, espero me hayan entendido. Recuerden que pueden escribirme y yo les puedo resolver cualquier duda. No tengan pena. Muchas gracias.